Hola, soy Benjamín y hoy leeremos San Marcos capítulo 12 y aprenderemos acerca de la vida y de la muerte. Escuchemos. Jesús entonces les dirigió estas parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. Vemos que había un hombre que plantó una viña y ese hombre es Dios, el que nos da una viña, es decir, nos da una vida para que nosotros trabajemos en esa vida. Y dice que ese hombre puso la viña para que produjera fruto, le dio todo lo necesario, la puso una cerca para que la protegiera de los animales, para que no dañara la viña. La viña es un lugar donde hay muchas plantas de uva, para que produzcan muchas uvas. Y ese hombre le dio a esa viña todo lo necesario para que produjera muchos frutos, así como el Señor nos dio a nosotros una vida para que nosotros podamos ser felices, para que nosotros podamos vivir bien la vida. El Señor nos dio un paraíso, nos dio aire para respirar, nos dio agua para tomar, nos dio muchos frutos. El Señor, así como a Adán y Eva, que les dio un paraíso, también nos da un paraíso a nosotros. Y nosotros no vemos ese paraíso porque ponemos nuestros ojos más en las cosas malas que en las cosas buenas que nos dio el Señor. La primera enseñanza de esta cita es que debemos tener los ojos en ese regalo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una vida maravillosa, una vida hermosa. Nos ha dado manos, nos ha dado pies, nos ha dado ojos, nos ha dado muchas cosas corporales. Comencemos con las corporales. Nos ha dado salud. Puede ser que pues estemos pasando por una enfermedad, pero el Señor nos ha dado lo necesario para que nosotros seamos felices y nosotros somos desagradecidos con el Señor. No le damos gracias por ese regalo que Él nos da. Él nos da muchos regalos a lo largo de nuestros días, pero nosotros nos enfocamos es en las cosas malas, en vez de ver tantos regalos que Dios nos da. Nos da una familia que nos ama, nos da unos hijos, nos da unos hermanos, unos padres, unos tíos, nos da muchos regalos que no bastaría tiempo para decir tantas cosas que Dios nos ha dado y nos ha regalado. Y no solamente nos ha dado regalos corporales, sino también regalos espirituales. Nos ha dado un corazón, una mente para que pensemos. Nos ha dado tantos dones, el don de poder leer su palabra, nos ha dado el don de poder predicar su palabra, de llevar su palabra a otras personas. Nos ha dado amor, nos ha dado paz, nos ha dado muchas cosas que nosotros debemos poner a trabajar. Sigamos escuchando. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. El Señor alquiló su viña a unos trabajadores. El Señor nos dio esta vida como trabajadores para que nosotros trabajemos por el reino de los cielos, para que nosotros pongamos al servicio de Dios esos dones que nos dio. Debemos pensar, hermanos, si nosotros esta vida la estamos colocando al servicio de Dios o al servicio del mundo. ¿Será que uso mis manos solo para trabajar por lo material o busco trabajar para aquel que me regaló la vida, para Dios? ¿Será que solamente uso mi mente para pensar en negocios o será que uso mi mente para trabajarle al Señor, para pensar en Él, para agradarle a Él? La enseñanza es que nosotros debemos trabajar por las cosas del reino y poner ese regalo de la vida que nos ha dado Dios al servicio de nuestro Creador, que nos ama y que quiere que demos fruto, porque a su debido tiempo Él va a buscar los frutos y Él
quiere que nosotros gocemos en esta tierra. Por eso dice que fue a buscar su parte de los frutos. Él quiere que nosotros gocemos de alegría en esta tierra, pero también Él nos pide a nosotros que demos frutos, frutos de una sincera conversión, que comencemos a leer la palabra, que es como el manual de cómo ser buenos trabajadores y cómo no ser malos trabajadores, como vamos a ver a continuación. Y al aprender qué hacían estos trabajadores que fueron malos, vamos a ver que no debemos hacer eso, porque si hacemos eso, llegaremos a la perdición. Pero si nosotros trabajamos por ponernos al servicio de Dios en esta vida, recibiremos una recompensa muy grande. Pero no debemos hacerlo solo por la recompensa, sino debemos hacerlo realmente por amor a Dios que nos ha regalado la vida. Y el amor es sacrificial. El amor no es como lo enseña el mundo, que el amor es el placer, sino el amor es como una madre que cuida a su hijo sin esperar nada a cambio, o como una esposa que cuida a su esposo enfermo sin esperar nada a cambio. Eso es amor, y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros trabajemos por amor en esta vida, colocando el regalo de la vida que Él nos dio al servicio de Él, que es el creador de la vida, que nos ha regalado un cuerpo. ¿Le servimos con nuestro cuerpo o no? ¿Somos capaces de arrodillarnos, aunque sea un rato, para hacer oración o no nos arrodillamos para hacer oración? ¿Somos capaces de usar nuestras manos para trabajar al servicio de Dios, al servicio de nuestro prójimo que lo ha dejado Dios para que lo ayudemos o no lo hacemos? ¿Somos capaces de usar nuestros pies para ir a ayudar a nuestros hermanos y para estar siempre al servicio de Dios o no lo hacemos? ¿Usamos nuestros ojos para ver las maravillas de Dios o usamos nuestros ojos para ver las cosas malas y para criticar, para ver qué defecto le veo a otro? ¿Usamos nuestra boca para predicar la palabra del que nos dio la vida o usamos nuestra boca para ofenderlo cada día renegando de él? Debemos pensar, ¿realmente estamos poniendo nuestro esfuerzo para ser buenos trabajadores en esta vida o no lo hacemos? Y no solo eso, puede ser que estemos pasando por una enfermedad y digamos, pero yo no tengo manos para trabajar o no puedo levantarme de la cama. ¿Será que acaso estoy poniendo esa situación que me dio el Señor para trabajar para que las personas se conviertan? ¿Y cómo hago esto? Por ejemplo, ¿cómo sufro mi enfermedad? ¿Sufro mi enfermedad dando ejemplo a otras personas, dándole gracias a Dios o reniego de Dios en mi enfermedad? ¿Será que realmente quiero que las personas me vean a mí resplandecer esa luz de amor, aceptando la voluntad de Dios en la enfermedad y dándole gracias a Dios en todo momento, aceptando el martirio con amor o no lo hago? El Señor nos invita a que pongamos todos nuestros talentos, todo nuestro trabajo, todo nuestro mayor esfuerzo, no solo en trabajar en este mundo, sino al servicio de Dios, que nos ha dado una viña para que la trabajemos y no para que hagamos lo que hicieron estas personas. Sigamos escuchando. A su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondían. Pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Vemos este ejemplo y nos parece muy duro, y nos parece como muy misericordioso aquel dueño de esa viña. Este es un ejemplo claro de la misericordia de nuestro Dios y lo cabeza duras que somos nosotros, que el Señor está dispuesto a perdonarnos cada vez, que el Señor manda mensajeros a predicar la palabra y nosotros, en vez de escucharlos, en vez de reconocer que no estamos dando fruto y debemos comenzar a dar frutos, lo agarraron y lo golpearon a ese mensajero, es decir, no le prestaron atención a su mensaje. Así somos nosotros de cabeza dura, de necios, que no queremos escuchar la palabra de Dios, que no queremos cambiar nuestra vida infructífera por una vida que de verdad dé frutos de una sincera conversión. Y el Señor no manda un solo sirviente, manda varios, mostrando su gran misericordia para con nosotros.
Envió de nuevo a otro servidor, y a éste lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Cuando alguien nos corrige, nosotros lo que hacemos es insultar, en vez de aceptar con humildad la corrección que viene de parte de Dios por medio de esa persona que nos corrige. Mandó a un tercero, a éste lo mataron. Y poco a poco, a medida de que yo rechazo esos mensajeros de Dios, a medida que yo rechazo ir a misa, acercarme a las cosas de Dios, es como si yo matara esa voz de Dios que quiere iluminar mi vida, que quiere que comience a dar frutos. Pero yo llego y mato a ese servidor, mato esa conciencia que me grita, que me dice que cambie de vida, que estoy sufriendo porque no estoy cumpliendo mi misión, porque la misión del ser humano y la vocación es ser santo, es amar a Dios sobre todas las cosas, pero nosotros matamos esa conciencia cada vez que pecamos y perseveramos en ese pecado. Y envió a muchos otros, pero a unos los hirieron y a otros los mataron. Miren qué gran misericordia tiene el Señor, que nosotros, siendo pecadores y cayendo en el pecado constantemente, siempre nos envía mensajeros para que abandonemos el pecado. Nos envía muchos avisos. Por eso muchas veces escuchamos prédicas, muchas veces caemos en alguna enfermedad, que son pruebas de que el Señor busca nuestra conversión, de que el Señor busca de que yo lo escuche de alguna manera. Él nos envía constantemente mensajeros para que cambiemos nuestra vida, para que comencemos a dar frutos. Y nosotros los maltratamos, los ignoramos y los matamos. No queremos escuchar la palabra de Dios. No queremos cambiar nuestra vida. No queremos dejar el chisme. No queremos dejar la crítica. No queremos dejar las envidias. No queremos dejar las borracheras, las drogas, el alcohol, los vicios. No queremos dejar los desenfrenos de la vida. No queremos escuchar a tantos mensajeros que vienen de parte de Dios. Todavía le quedaba uno. Este era su hijo muy querido. Lo mandó por último pensando, a mi hijo lo respetarán. El Señor envía a Jesucristo. Hace 2000 años lo envió, pero también nos lo envía a nosotros constantemente en su palabra, en los más pobres. Y nosotros, en vez de escuchar al mismo Jesucristo, en vez de acercarnos al mismo Jesucristo, no lo hacemos como estos viñadores, como lo vamos a ver a continuación. Pero debemos pensar que Jesucristo quiere que nosotros dejemos de rechazarlo y busca muchas maneras porque su misericordia es grande, su amor para con los pecadores, para con nosotros es grande y busca nuestra conversión de todas las maneras posibles en esta vida. El Señor quiere que nos convirtamos. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. El Señor quiere que aceptemos su palabra, que nos acerquemos a Él en la Eucaristía, que nos está esperando siempre, pero nosotros nos cuesta ir a confesarnos para recibirlo. Nosotros preferimos vivir en el pecado, preferimos vivir sin dar fruto, en vez de acercarnos al Señor que nos busca desesperadamente. Nos manda tantos enviados y al final nos manda a su propio Hijo para que lo escuchemos, pero cada vez que no leemos la Biblia lo rechazamos. Cada vez que no vamos a la Eucaristía, lo rechazamos. Cada vez que no queremos hacer obras de caridad, lo rechazamos. Pero los viñadores se dijeron entre sí, este es el heredero, la viña será para él, matémosle, y así nos quedaremos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¡Qué crueldad, hermanos! Lo que hicieron ciertamente los judíos con Jesús. Mataron primero a los profetas y luego mataron a Cristo. Pero ¿cuántas veces nosotros no matamos a Cristo? Que Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y nosotros, viendo que Cristo dio su vida por nosotros, lo rechazamos. Decimos, murió por los pecadores, pero por mí no, porque yo quiero seguir en este pecado. Rechazamos la muerte de Cristo por estar aferrados a tantos pecados que nos llevan a la desgracia, a la infidelidad, cuando Cristo, siendo el amor de los amores, quiere
que nosotros estemos con Él, porque estando con Él seremos plenamente felices, seremos plenamente libres, estaremos plenamente iluminados por Él. Pero nosotros no queremos escuchar el mensaje de Cristo, no queremos aprender de Él, que dio la vida por nosotros, y nosotros, ¿qué damos por Él? Nada, absolutamente nada. Y vamos a ver qué pasa si nosotros rechazamos a Cristo. ¿Será que podemos rechazar a Cristo? ¿Será que podemos matar a Cristo y seguir como si nada? Veamos a ver. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá, matará a esos trabajadores y entregará la viña a otros. El dueño de la viña, Dios, es misericordioso. Manda primero a sus enviados, a los profetas, a los predicadores. Luego manda a su propio Hijo, hoy en día Jesucristo en la Eucaristía. Ahí está para que lo recibamos. Pero si nosotros despreciamos tantos medios de salvación que nos da la Santa Madre Iglesia, entonces viene Dios justo, porque Dios es justo y su justicia es grande, así como su misericordia es su justicia. Y si nosotros no queremos alejarnos del pecado, entonces vendrá Dios a hacer justicia, porque tan grande como es su misericordia es su justicia y su severidad. Y por eso llega y mata a los viñadores, aquellos que rechazaron a Cristo, aquellos que rechazaron tantos medios de salvación, aquellos que rechazaron los sacramentos de la Santa Madre Iglesia Católica. Llega el Señor y hace justicia, se condenan. Y nos podemos condenar, hermanos, si no queremos aceptar a Jesucristo en nuestra vida. Si nosotros pensamos que es un juego, que Dios nos va a perdonar, así pequemos y pequemos y pequemos y queremos quedarnos ahí en el pecado en vez de salir lo más pronto posible, porque no sabemos el momento en que vayamos a morir. Dios es justo y como es un justo juez, le da a cada quien lo que corresponde. ¿Y cuántas veces no pecamos? Y el Señor nos perdona si nos acercamos al sacramento de la confesión. Estando aquí en vida, todavía hay tiempo de arrepentirnos y de acercarnos al perdón de Dios, que siempre está dispuesto a perdonarnos porque es misericordioso. Pero si no queremos confesarnos, entonces llega Dios justo juez y nos va a pedir cuentas de todos nuestros pecados y nos condenaremos porque no quisimos aceptar a Cristo, no quisimos aceptar la verdad. Y Jesús añadió, ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice, la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor y nos dejó maravillados. El Señor muestra que los judíos rechazaron a Cristo y la piedra que rechazaron los constructores, es decir, los judíos, ahora se vuelve en piedra principal del edificio. Y esa es la obra de Dios, que los judíos, como rechazaron a Cristo, primero rechazaron a los profetas, tantos profetas envió Dios en el Antiguo Testamento y los rechazaron, los maltrataron y los mataron. Y luego Dios manda a su propio Hijo para la salvación de los judíos y ellos mataron a Cristo, mataron a la verdad, quisieron apagar esa luz, pero no se puede apagar la luz, porque Cristo al tercer día resucitó, pero Cristo explica que ellos querían matarlo porque Él era el Hijo de Dios. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo, habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos, lo dejaron allí y se fueron. No quisieron aceptar la verdad, no quisieron convertirse, sino que se fueron. Incluso querían apresar a Jesús, no querían escuchar su mensaje. Y muchas veces nosotros, hermanos, somos aquellos que a pesar de que el Señor nos explica las Escrituras, a pesar de que el Señor nos da tantas oportunidades, preferimos seguir rechazando a Jesús, preferimos irnos a la oscuridad en vez de aceptar la luz. Querían pillar a Jesús en algo que dijera. Con ese fin, le enviaron a algunos fariseos junto con partidarios de Herodes y le dijeron a Jesús, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te inquietas por los que te escuchan, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Dinos,
¿Es contrario a la ley pagar el impuesto al César? ¿Tenemos que pagarlo o no? Los fariseos querían todavía poner a prueba a Jesús. Jesús les explicaba con claridad, pero ellos seguían buscando cómo hacerlo caer. ¿Será que nosotros escuchamos a Jesús con un corazón limpio, escuchando su mensaje y quitando nuestra manera de pensar y metiendo la manera de pensar de Dios en nuestra mente? ¿O nosotros cuestionamos todo lo que dice Jesús y siempre pensamos, no, pero no será que esto es así y queremos cambiar las escrituras, queremos poner a prueba a Jesús? ¿O realmente vamos a escuchar a Jesús? Debemos ir a escuchar a Jesús con un corazón sincero, sabiendo que es el Maestro el que nos va a enseñar y no creyéndonos más sabios que el mismo Jesús. Pero Jesús vio su hipocresía y les dijo, ¿por qué ponen trampas? Tráiganme una moneda. Jesús con astucia no cayó en esas trampas, sino que Jesús se libra de las trampas. Asimismo, hermanos, nosotros debemos librarnos de las trampas y aprender de nuestro Dios, que es misericordioso y justo. Y como nuestro Dios es también nuestro Padre, debemos ser misericordiosos y justos, y también ser astutos como Cristo, que no quería dejarse caer en las trampas, y era sabio, porque Él era la palabra, y nosotros tenemos la palabra que es fuente de sabiduría para no caer en las trampas del mundo, en las trampas del engaño y del error, y para ser libres con la luz que es Cristo. Tráiganme una moneda, que yo la vea. Le mostraron un denario, y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta cara? ¿Y lo que está escrito? Ellos respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Jesús los dejó muy sorprendidos. Jesús quiere mostrar que debemos darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Debemos cumplir con nuestras funciones en este mundo, con pagar los impuestos. Debemos cumplir con las leyes que nos obliga el mundo, siempre y cuando sean leyes que no vayan en contra de Dios. Porque el mundo de hoy quiere ponernos leyes en contra de Dios y no podemos aceptar esas leyes porque van en contra de Dios. Pero en el caso de los impuestos, el Señor nos invita a que paguemos nuestros impuestos, que no seamos tramposos, sino que hay que pagar los impuestos, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defiende que no hay resurrección de los muertos, y por eso le preguntaron, Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será el heredero del difunto. Pero bien, había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar herederos. Y así el tercero. Y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todos ellos murió también la mujer. En el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Ellos querían poner a prueba a Jesús y le dijeron, había una mujer que se casó con un hombre pero se murió y entonces la ley lo obliga a que el hermano tiene que casarse con la mujer para dar descendencia a ese que había muerto primero, y eso sucedió 7 veces, pero luego todos murieron y ninguno tuvo hijos. Cuando venga la resurrección, ¿de quién será esposa esa mujer? Ellos querían poner a prueba a Jesús, pero vamos a ver la respuesta que dio Jesús. Jesús le contestó, ustedes están equivocados. Cuando nosotros queremos poner prueba a Jesús, cuando queremos ponerle condiciones a Jesús, nos equivocamos, porque Él es Dios y no debemos cuestionar lo que pasa en nuestra vida. Debemos aceptar su voluntad en vez de andar cuestionando a Dios, porque Dios es muy grande y muy sabio, infinitamente sabio, que no puede entrar en esta cabecita tan pequeña que nosotros tenemos. Entonces debemos aceptar su divina voluntad y no poner a prueba a Jesús, porque si no, vamos a estar muy equivocados. Jesús le contestó, ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden las Escrituras y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como ángeles. Es decir, que en el cielo ya no habrá marido y mujer,
sino que el hombre va a estar es en unión con Dios. Y esa unión con Dios, que es lo más grande, el amor de los amores, el creador, el dador de vida, con el hombre y con la mujer, va a ser tan grande que ya no va a haber necesidad de que el hombre tenga esposa ni la esposa tenga esposo, porque el Señor va a estar en comunión, en unión con el hombre y lo va a hacer plenamente feliz. Y el hombre, al ser plenamente feliz, ya no necesita ni un esposo ni una esposa, porque tiene la plenitud del amor de los amores y va a estar en esa constante alegría, en ese constante gozo, siempre alegres, porque están con su Creador, porque alcanza la plenitud de la alegría para lo que fue hecho el ser humano, para estar con Dios, para tener vida eterna. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés? En el capítulo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Es decir, que sí hay resurrección de los muertos. Y nosotros tenemos otra prueba aparte de esta que dio Jesús, que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Han venido muchos profetas de muchas religiones a enseñar muchas cosas, pero todos tienen una tumba donde murieron y se acabaron. Pero Cristo es el único profeta, profeta de profetas, el Maestro, es Dios, que murió y resucitó, y su tumba está vacía, porque Él es la verdad, y es un Dios de vivos, y nos mostró el camino para esa vida eterna, para esa resurrección. Y si hay una resurrección, no como unos inventan que la reencarnación, y bueno, inventan muchas cosas, pero la resurrección es la verdad. Lo demás que inventen es mentira, pero Cristo muestra que la resurrección sí es la verdad, y que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Un maestro de la ley, un conocedor de la ley, se sorprende al ver a Jesús. Y este maestro de la ley sí le pregunta para aprender, no como los otros que eran para ponerlo a prueba. Este sí le pregunta para aprender. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Es decir, que un hombre sabio sí reconoce a alguien que le puede enseñar y lo escucha con atención y no le pregunta con maldad para ponerlo a prueba, sino porque quiere aprender. Así, hermanos, cuando nosotros vayamos a leer la Escritura, tenemos que ir con un corazón dócil a aprender, no a creernos sabiondos, sino a saber que incluso los maestros le preguntan a Jesús porque quieren aprender. Él es el maestro por excelencia, el maestro de los maestros, y nos quiere enseñar algo muy importante. ¿Cuál es el primer mandamiento? Jesús les contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Lo primero, escuchemos, porque nosotros somos sordos y nos entra por un oído y nos sale por el otro, pero no escuchamos para aprender. El Señor, nuestro Dios, es un único Señor, es decir, que existe un único Dios. Debemos tener a un único Dios, reconocer al Señor como Dios, colocarlo como el centro de nuestra vida, como lo primero de nuestra vida. ¿Será que nosotros tenemos a Dios como lo primero o como lo último? Cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es hacer oración o agarrar al teléfono, quitar a Dios y colocar en el puesto de Dios a un objeto material. Debemos pensar y reflexionar si realmente nosotros estamos escuchando esta palabra o luego se nos olvida y quitamos a Dios del primer puesto. ¿Será que vamos los domingos a misa? ¿Será que nos acercamos a la Santa Eucaristía? ¿O será que nos hacemos los sordos y no queremos tener a Dios como nuestro Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con el corazón es que nosotros debemos amar a Dios. Es decir, que si nosotros no tuviéramos corazón, morimos.
y debemos amar a Dios con nuestras vidas. Él nos dio la vida y nosotros no lo amamos con nuestra vida. Nunca pensamos en Él en nuestro día a día. Nunca queremos cumplir su voluntad. No queremos pensarlo ni siquiera en un momento del día. No queremos ni siquiera sacar una hora de nuestro tiempo para hacer oración, como Él nos pide en San Mateo 26:40, cuando le dijo a Pedro, ni siquiera pudieron velar conmigo una hora. Ahí está la medida mínima de la que debemos orar si realmente amamos a Dios. Una hora al día mínimo. Eso es amar a Dios con el corazón, como los santos. Pero nosotros no queremos estar ni siquiera un ratico aquí con el Señor. Cuando Él nos regala tantas horas en nuestra vida, no somos capaces de dedicarle nada de tiempo. No somos capaces de dedicar nada de tiempo a la lectura de la palabra. No somos capaces de dedicar nada de tiempo a amar a nuestros hermanos. El Señor quiere que amemos a Dios con todo el corazón, con toda tu alma. Debemos amar a Dios con toda nuestra alma. Que no solo nos preocupemos porque nuestro cuerpo esté limpio, sino más importante, tener el alma limpia para amar al Señor, deshacernos de todas esas ataduras del mundo que nos ensucian el alma, de todo ese pecado, y dejarnos libres para poder encontrarnos más plenamente con Dios, para dejar que esa luz ilumine nuestra alma. Eso es amar a Dios. Con toda tu inteligencia, que nosotros no empecemos a colocarle pruebas a Cristo cada día, sino que nuestra inteligencia sea aceptar lo que el Señor enseña y punto. No poner en duda lo que enseña el Señor. Si lo dice el Señor, eso es palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Tener la confianza sobre roca, sobre la palabra de Dios, y no estar pensando en que yo voy a poder con mis fuerzas, sino escuchar la palabra de Dios, que mi inteligencia sea lo que enseña el Señor y no preocuparme tanto por aprender tantas cosas del mundo, sino aprender las cosas espirituales que nos va a dar vida eterna. Y con todas tus fuerzas, que nos pongamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para amar a Dios, para servirlo a Él. Eso es el mandamiento, el primero, amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y después viene este otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego de tener a Dios por encima de todas las cosas, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, que debemos amarnos nosotros, saber que necesitamos de Dios, eso es amarnos a nosotros mismos. Y luego nosotros, amándonos a nosotros mismos, empezamos a amar a nuestros hermanos con el amor de Dios, invitándolos a acercarse a las cosas de Dios, trabajando por la salvación de nuestros hermanos, ayudándolos con el alimento de cada día, con el pan, ayudando a los pobres, a los necesitados, ayudando a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, ayudándolos con cosas materiales y también con espirituales, predicándoles acerca de la palabra de Dios, llevándolos a Dios. Pero si nosotros decimos, yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano, al que veo, entonces soy un mentiroso, porque a Dios es espíritu y no lo podemos ver. Ya lo veremos cuando estemos muertos, pero ahorita no. Entonces, si nosotros renegamos de nuestro hermano a quien vemos y no ayudamos a nuestro hermano y no lo amamos sino lo odiamos, somos mentirosos. No podemos decir que amamos a Dios si primero no amamos a nuestro hermano. Debemos amar a Dios por encima de todas las cosas, no odiar a nuestro hermano, sino amarlo, tratarlo con cariño, con respeto, darles lo que nosotros nos gustaría recibir. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Si a mí me gusta que me traten con cariño, entonces yo trato a los demás con cariño. Si a mí me gusta que me ayuden cuando estoy caído en el pecado, entonces yo no voy a rechazar a los pecadores, sino voy a ayudarlos a levantarse. Y el Señor nos promete que si nosotros ayudamos a los pobres, a los necesitados, a nuestro prójimo, ahí en ese prójimo está Él. En San Mateo 25:40, donde Él nos dice, lo que le hicieron a estos los más pequeños de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Y después viene amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Y si nosotros cumplimos estos mandamientos, ese es el resumen de la ley, el amor. El amor. Dios es amor y quiere que nosotros también aprendemos a amar sinceramente, no esperando una recompensa, sino haciéndolo con sacrificio. Cristo murió por nosotros y nosotros,
¿qué hacemos por él? El maestro de la ley le contestó: Has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que hay que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todas las víctimas y sacrificios. Debemos amar y no tanto preocuparnos por aparentar de que somos sacrificiales, de que hacemos ayunos, sino debemos amar sinceramente. Los ayunos también son importantes, pero haciéndolo también por amor a Dios, no para que nos miren, sino haciendo todo por amor a Dios, vivir nuestra vida siempre por amor a Dios, aceptar la voluntad de Dios sea cual fuere, no estar quejándonos del calor o del frío, no estar quejándonos a cada rato, sino aceptar plenamente la voluntad de Dios. Y cuando vengan los problemas, yo confío en Dios que me puede ayudar. Cuando vengan las dificultades, yo sé que es mi Padre que quiere corregirme, que quiere que mi virtud sea probada. Y así yo siempre acepto la voluntad de Dios y cada vez empiezo a amarlo más, a servirle, a buscar la salvación de las almas de mis hermanos, de mi alma y de las almas de mis hermanos. Y no ser egoísta, no ser avaricioso, no ser pecador, sino buscar levantarme del pecado lo más pronto posible. Eso es amar a Dios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y después de esto nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Es decir, que el Señor nos invita a que cumplamos los mandamientos de Dios para no estar lejos del reino de Dios, sino que cada día nos acerquemos más al reino de los cielos, porque cada día que pasa es un día más cerca de la eternidad. Pero debemos comenzar a dar frutos, a darle gracias al Señor, que es el dador de vida, a trabajar en nuestra vida por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó: ¿Por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será hijo de David? Porque el mismo David dijo hablando por el Espíritu Santo. Jesús se preguntaba: ¿por qué los maestros de la ley decían que el Cristo iba a ser hijo de David? Es decir, que David es mayor que el Mesías. Y Jesús viene a explicar: porque el mismo David dijo hablando por el Espíritu Santo, dijo el Señor, es decir, dijo Dios, a mi Señor, es decir, a mi Dios: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David le llama Señor, es decir, Dios, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Aquí muestra Jesús que Él está por encima de David, que Él es Dios, que David no es el padre del Mesías, porque el Mesías es Dios, es el Señor de David. Por eso dijo mi Señor, es decir, dijo el Padre, a mi Señor, es decir, al Hijo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Es decir, que Cristo existe desde antes de David, que Cristo estaba en la creación del mundo, por eso es la Santísima Trinidad, tres divinas personas, pero un solo Dios, que Cristo existe desde antes de David, y por eso dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Es decir, que Cristo existe desde antes del rey David. ¿Cómo puede entonces ser hijo suyo? Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con agrado. En sus enseñanzas Jesús les decía también: cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. El Señor nos invita a que nos cuidemos de estar aparentando cosas que no somos. El Señor nos invita a la humildad, que nosotros no podemos dar frutos en la vida si no aprendemos a ser humildes. Jesús, siendo Dios, pudiendo nacer de cualquier forma, porque todo lo tiene, es el dueño del mundo, quiso nacer humildemente para mostrarnos que en la vida no hay que andar con ropas caras, con amplios ropajes, sino que debemos ser humildes, no vanidosos.
ser saludados en las plazas y ocupar los asientos reservados en la sinagoga. Siempre buscaban los primeros puestos. Nosotros no debemos buscar los primeros puestos, sino ser los servidores de todos para tener el primer puesto en el cielo y ser saludado por todos. Que nosotros no debemos estar es que todos nos miren, la vanagloria, que todos hablen bien de mí, que todos me miren. No, el Señor nos invita a la humildad, que si me rechazan por el Evangelio y por la palabra, no hay problema. Yo sé en quién tengo puesta mi esperanza, en Cristo, y el Señor nos invita a que busquemos esa humildad y no a que andemos aparentando tantas cosas. Incluso devoran los bienes de las viudas mientras se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Es decir, que ellos iban y le quitaban las riquezas a las viudas y decían que era para hacer oraciones. Con la excusa de ser religiosos, engañaban a la gente. Y el Señor nos invita a que la religión no es un negocio. Porque si nosotros hacemos de la religión un negocio, ¿con qué severidad serán juzgados? El Señor nos va a pedir cuentas por todas aquellas veces que cometemos injusticia, por todas aquellas veces que buscamos la vanagloria, por todas aquellas veces que queremos sobresalir en vez de buscar la humildad, porque si somos humildes, el Señor nos va a enaltecer, pero si somos soberbios, el Señor nos va a humillar. Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho, pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús está en el templo. Jesús está pendiente de sus hijos. Jesús está pendiente de las personas que están caminando hacia el reino de los cielos. Y Jesús mira 2 personajes diferentes. Unos que eran ricos y daba de los que les sobraba. Y otra viuda, que la viuda era considerada una persona muy pobre, y esta viuda era muy pobre, porque en ese tiempo el valor de la mujer dependía del hombre que tuviera al lado. Y si la mujer no tenía ni hijos ni esposos, entonces a la mujer la tenían como si no valiera nada. Y el Señor, mirando a esa viuda tan pobre, miró que ella dio 2 moneditas de muy poco valor. Unos dieron mucho, pero era lo que les sobraba. Pero ella dio poco, pero era todo lo que tenía. Escuchemos. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobra, mientras ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y dio todos sus recursos. El Señor nos invita a que no demos de lo que nos sobra, sino que demos todo lo que tenemos para servir al Señor. Que no nos apeguemos a las riquezas, sino que pongamos nuestras riquezas al servicio de Dios, que ayudemos a los más pobres, que ayudemos a las personas a acercarse a Dios, que busquemos que nuestros hermanos conozcan de Dios y no que alejemos a las personas de Dios, que pensamos que cuando tenemos riquezas y dando lo que nos sobra, dando migajas, así no vamos a ganar el cielo. Pero el Señor no se compra con dinero, sino que nos invita a que seamos generosos y que demos caridad hasta que duela, como decía la Madre Teresa de Calcuta. Es decir, dar bastante, no dar lo mínimo. Al Señor se le da lo máximo. Él nos dio la vida. ¿Y qué damos nosotros por Él? Nosotros tenemos que comenzar a darle gracias a Dios. Tenemos que comenzar a esforzarnos por trabajar, por buscar la salvación de nuestra alma y dejar de aparentar y de querer mostrar ante los hombres de que damos mucho, cuando en realidad damos lo que nos sobra. Debemos ser como aquella viuda que iba a era escondidita, porque le daba pena, porque tenía poquito, pero era generosa más que aquellos ricos, porque ella daba lo que tenía para vivir. Todo lo que necesitaba lo dio a Dios. Asimismo, hermanos, debemos entregar todo lo que tenemos al servicio de Dios, todo lo que tenemos a Dios, y el Señor nos dará el reino eterno, pero debemos hacerlo con amor, no de mala gana, sino con amor, porque Dios, que es amor, nos llenará plenamente de alegría. Así que, queridos hermanos, nos veremos en un próximo video si Dios quiere.